Imagina que existiera un lugar donde el silencio pesa, donde el hielo parece eterno y donde cada generación ha tenido que pelear, no con espadas, sino con el frío, la distancia y el olvido. Ese lugar es Groenlandia. Y si alguna vez sentiste que tu vida también ha sido una lucha constante para mantenerte en pie, para no rendirte cuando todo se vuelve difícil, entonces esta historia también es para ti. Porque Groenlandia no es solo una isla grande, es un escenario donde la naturaleza manda, donde pueblos enteros aprendieron a sobrevivir cuando el mundo parecía imposible. Los primeros habitantes siguiendo el ritmo del Ártico, los inuit construyendo vida donde otros solo ven hielo, los vikingos apostándolo todo por un sueño, y siglos después, potencias mirando ese mismo territorio como si fuera una pieza de ajedrez. Y en medio de todo eso, una pregunta que duele. ¿Qué pasa cuando otros deciden tu futuro y tú solo intentas conservar tu identidad? En este video vas a vivir la historia completa de Groenlandia como si estuvieras allí. Vas a ver los fiordos, sentir el viento, entender por qué desaparecieron los nórdicos, cómo resistió el pueblo Kalalit, cómo llegó la colonización, cómo la guerra convirtió el Ártico en estrategia y cómo Groenlandia empezó a recuperar su voz hasta llegar al presente, donde el hielo se derrite y el mundo vuelve a presionar. Y la promesa es clara: cuando terminemos, no solo vas a conocer fechas, vas a entender el patrón, vas a ver cómo un pueblo se reconstruye una y otra vez. ¿Y por qué esa misma fuerza sirve para cualquiera que esté cansado de luchar solo? Porque esta historia no viene a hundirte en el frío, viene a mostrarte el camino. Cuando entiendes tu pasado, recuperas dirección. Cuando recuperas dirección, recuperas futuro. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo historia, es resistencia convertida en legado. Antes de empezar, hazme un favor rápido. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí contamos historias completas, de verdad, con detalles que te hacen ver la escena en tu mente. Y quiero que dejes un comentario ahora mismo para que este video llegue a más personas. Escribe: Groenlandia resiste. Sí, así tal cual, Groenlandia resiste. Ese comentario le dice a YouTube que esta historia vale la pena y ayuda a que más gente que necesita inspiración y claridad la encuentre. Ahora sí, vamos con la historia completa de Groenlandia. 1. La isla de hielo que nace del tiempo. Antes de hablar de personas, banderas o fechas, necesito que imagines esto conmigo. Una isla tan enorme que si la miras en un mapa parece un continente disfrazado. Y sobre ese continente casi todo lo que ves es blanco. No por nieve de postal, sino por un manto de hielo que lleva ahí miles de años, acumulándose capa sobre capa, como si el tiempo hubiera decidido guardarse en forma de hielo. Groenlandia no empieza como un país en el sentido clásico. Empieza como un escenario. Un lugar donde la naturaleza no es el fondo de la historia, es el personaje principal. Aquí el clima no acompaña, manda. Aquí el mar no solo separa, protege y amenaza al mismo tiempo. Y los fiordos, esos brazos de agua que cortan la tierra, parecen cicatrices gigantes, talladas por glaciares que avanzaron y retrocedieron una y otra vez, como si la isla respirara lentamente. Piensa en lo que significa vivir en un lugar así. Hay zonas donde el viento suena como si fuera una voz antigua. Hay inviernos donde el sol apenas aparece y ver la luz se vuelve casi un evento emocional. Y hay veranos cortos donde la costa se despierta y todo el mundo aprovecha cada hora como si fuera oro. Y por si fuera poco, Groenlandia está sentada en una posición que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más importante: el Ártico. Ese techo del mundo que antes parecía lejano, pero que hoy el planeta mira con ansiedad. Porque Groenlandia es hielo, sí, pero también es ruta, frontera, puerta. Entonces, cuando alguien te diga Groenlandia, no pienses primero en política, piensa en esto: una tierra donde la vida siempre fue una negociación con el frío, donde cada paso humano tuvo que ganarse con inteligencia y donde sobrevivir nunca fue un lujo, fue el requisito básico para existir. Y ahora que ya sentimos el lugar,
viene la gran pregunta que abre la historia humana. ¿Quién fue el primero que se atrevió a entrar aquí? ¿Y cómo se vive en el borde del mundo? Eso nos lleva directo al siguiente capítulo. Los primeros pasos humanos en Groenlandia. 2. Los primeros pasos humanos en el borde del mundo. Migraciones paleo-inuit. Ahora que ya vemos la Groenlandia de hielo, viento y fiordos, viene la parte que de verdad impresiona. Alguien tuvo que ser el primero en entrar. No con mapas modernos, no con ropa técnica, no con GPS, solo con conocimiento práctico, resistencia y una idea simple pero gigantesca. Podemos vivir aquí. Los historiadores y arqueólogos explican que los primeros habitantes llegaron en oleadas desde el norte del continente americano, atravesando regiones árticas y subárticas. No fue un viaje turístico ni una aventura romántica. Fue una migración de supervivencia, empujada por el clima, por los animales que seguían, por la búsqueda de lugares donde cazar, pescar y asentarse, aunque fuera por temporadas. Imagina la escena: grupos pequeños, familias enteras, moviéndose por paisajes donde el silencio puede ser tan fuerte que asusta. Caminan sobre tundra, costa, hielo estacional. Y lo más impresionante es que para ellos el Ártico no era un enemigo, era un mundo entendible si sabías leerlo, porque el secreto de sobrevivir aquí nunca fue la fuerza bruta, fue la adaptación. Saber cuándo el mar se abre y cuándo se cierra. Reconocer el momento exacto en que el hielo parece sólido, pero no lo es. Entender dónde se esconden las focas, dónde pasan los animales marinos, dónde el viento cambia de golpe. Aprender a usar cada parte del animal cazado: carne, grasa, piel, hueso, todo tenía valor. Aquí nada se desperdicia, porque desperdiciar es perder la vida. Y es importante decir algo: estos primeros pobladores no llegan a una Groenlandia vacía de desafíos. Llegan a una Groenlandia que exige reglas estrictas. Si no te refugias a tiempo, el frío te gana. Si cazas mal, el hambre te alcanza. Si te equivocas en la ruta, la tormenta borra tu rastro. Por eso, estas migraciones no significan solo gente entrando a una isla. Significan el nacimiento de una relación íntima entre humanos y un entorno extremo. En el fondo, es como si Groenlandia pusiera una prueba desde el primer minuto. Si quieres quedarte aquí, tendrás que convertirte en alguien distinto. Y poco a poco, esos primeros grupos comienzan a dejar señales de su paso: herramientas, restos de campamentos, rastros de vida cotidiana. No estamos hablando de grandes ciudades ni palacios. Estamos hablando de lo básico: fuego, refugio, alimento, movimiento. Pero ese básico era heroico, porque mantenerlo en Groenlandia era una hazaña. Y aquí viene algo clave para mantener la secuencia de la historia. Esos primeros pasos humanos no fueron una sola historia continua, como una línea recta. Groenlandia, por su clima y sus cambios, hizo que algunas culturas aparecieran y luego desaparecieran, como si la isla estuviera encendiendo y apagando luces a lo largo de los siglos. Y justamente eso nos lleva al siguiente tópico, donde veremos esos nombres que parecen lejanos, pero que son fundamentales para entender el pasado profundo de Groenlandia. Sakak y Dorset, culturas que dejaron huellas y luego se fueron en silencio. 3. Sakak, Dorset y las huellas que quedan en silencio. Venimos del momento en que los primeros seres humanos se atrevieron a entrar en Groenlandia. Y ahora, como si estuviéramos siguiendo migas de pan en la nieve, empezamos a ver algo fascinante. La historia antigua de Groenlandia no es una sola continuidad, sino una serie de presencias humanas que aparecen, se adaptan y en algún punto desaparecen. Y aquí entran dos nombres que cuando los escuchas por primera vez suenan como claves secretas del pasado: Sakak y Dorset. No eran reinos, ni imperios, ni naciones como las de los libros modernos. Eran culturas árticas, formas de vivir, herramientas, conocimientos, modos de moverse, de cazar, de sobrevivir. Y en Groenlandia eso lo era todo. Sakak, vivir donde el frío escribe las reglas. La cultura Sakak es una de las más antiguas identificadas en Groenlandia.
Imagínalos como comunidades pequeñas que se asentaban sobre todo en las zonas costeras del oeste, en un mundo donde la costa era más que paisaje, era supermercado, carretera y refugio a la vez. Su vida giraba alrededor de lo que la naturaleza ofrecía en cada estación: animales marinos, pesca, aves y lo que se pudiera obtener con inteligencia y paciencia. Sus herramientas, hechas con piedra, hueso y otros materiales disponibles, eran simples a primera vista, pero sofisticadas en lo que importa. Funcionaban. En el Ártico, una herramienta no es un objeto, es una extensión de tu vida. Y algo muy importante, para ellos, el territorio no era dominado, era leído, como quien aprende a leer un lenguaje, el lenguaje del hielo, del mar y del viento. Dorset, otra manera de habitar. El Ártico después, en diferentes momentos y regiones, aparece la cultura Dorset, también parte de esos pueblos paleo-inuit. Y aquí, la historia se siente casi como un misterio. Sabemos que estuvieron, sabemos que dejaron rastros, sabemos que sobrevivieron por siglos, pero su mundo no nos llegó en relatos escritos, nos llegó en fragmentos, puntas de herramientas, restos de vivienda, señales de caza. Imagina lo que significa reconstruir una vida entera a partir de objetos. Es como encontrar una cuchara y tratar de imaginar la cocina, la familia, la conversación, el frío afuera, el humo del fuego, todo a partir de una huella. Los Dorset también dominaron técnicas de vida ártica, especialmente ligadas a la caza y la movilidad en un ambiente duro. La costa, otra vez, era clave, porque ahí se concentraba la vida animal que podía sostener a una comunidad. Lo más impactante: aparecer y luego desaparecer. Y ahora viene el punto que te deja pensando. Estas culturas no permanecieron para siempre. En Groenlandia, la permanencia es un privilegio raro. Cambios climáticos, modificaciones en rutas de animales, presión ambiental y la llegada de nuevas oleadas humanas con tecnologías diferentes, todo eso puede hacer que una cultura se reduzca, se mueva o desaparezca. Y cuando digo desaparecer, no imagines una escena dramática con una fecha exacta. Piensa en algo más realista y más triste. Campamentos que se vuelven menos frecuentes, rutas que ya no se usan, familias que migran y no regresan, zonas que antes tenían vida y después quedan en silencio. Por eso, este tópico es tan potente. Sakak y Dorset nos enseñan que Groenlandia no es solo historia, es resistencia contra el olvido. Y aquí la secuencia natural nos empuja al siguiente gran cambio. Si Sakak y Dorset fueron antorchas antiguas, la siguiente antorcha será más fuerte y más estable, porque llega con tecnologías y organización que marcarán el futuro del Ártico. 4. La llegada de los Thule, los antepasados de los Inuit actuales. Venimos de Sakak y Dorset, esas culturas que dejaron huellas como pasos en la nieve y que con el tiempo se fueron apagando. Y justo ahí, cuando uno podría pensar que Groenlandia vuelve al silencio, la historia vuelve a encenderse con una llegada decisiva, casi como un nuevo capítulo que cambia el destino de la isla. Llega la cultura Thule, y esto es clave. Cuando hablamos de Thule, no estamos hablando de un grupo cualquiera, estamos hablando de los antepasados directos de los Inuit actuales, los pueblos que hoy se reconocen como Kalaallit en Groenlandia. Aquí es donde la historia deja de ser solo rastros antiguos y empieza a parecerse más a una continuidad humana fuerte, establecida, viva. Un pueblo que no solo llega preparado e imagina el Ártico como un examen permanente. No basta con resistir un invierno, hay que resistir muchos y además criar hijos, organizar comunidad, moverse, cazar y no perderse. Los Thule traen algo que marca la diferencia: tecnología y estrategia de supervivencia, trineos para moverse con más carga y mayor eficiencia, perros como aliados fundamentales para el transporte y el trabajo, armas y herramientas más avanzadas para cazar en un entorno donde fallar una caza puede significar hambre. Caza organizada de animales marinos, especialmente en zonas costeras, donde el mar es fuente de vida. Y algo enorme, una cultura con experiencia ártica profunda que sabe cómo habitar esos límites.
No es que el frío se vuelva amable, es que ellos aprenden a negociar con él mejor que nadie. Groenlandia se convierte en hogar, no solo en paso con los Thule. Groenlandia deja de sentirse como un lugar de presencia humana intermitente y empieza a sentirse como un territorio que tiene pueblos arraigados. Se establecen en diferentes regiones, especialmente en las costas, donde hay más posibilidades de alimento y movilidad. Imagina la escena: pequeñas comunidades mirando el mar como quien mira un reloj. Porque el mar para ellos marca el tiempo, cuando hay hielo firme, cuando hay paso, cuando aparecen focas, ballenas, peces, y cada estación implica cambios. Hoy estás en un campamento, mañana te mueves, porque la vida se mueve. Y aquí entra algo que muchas veces la gente no piensa. Sobrevivir en Groenlandia no era solo cazar, era aprender a vivir en comunidad bajo presión. En un ambiente extremo, la confianza y la cooperación son tan importantes como un arma. Si alguien se enferma, si una tormenta golpea, si la casa falla, el grupo entero decide si esa historia continúa o termina. Una identidad que nace del hielo y del mar. Con el tiempo, esta presencia Thule se transforma en lo que hoy entendemos como la raíz del pueblo inuit groenlandés. Su cultura se construye con una lógica clara. El entorno no se combate, se respeta. La naturaleza no es un enemigo, es un sistema que se entiende. La vida se sostiene por habilidad, paciencia y adaptación. De ahí nacen tradiciones, modos de vestir, formas de construir refugios, técnicas de navegación y caza, y sobre todo, una identidad conectada a una tierra que muchos mirarían y dirían: aquí no sé y puede vivir. Y sin embargo, ellos viven. Y ahora viene un giro. No están solos en la historia, porque mientras esta vida se consolida en Groenlandia, al otro lado del océano, en Europa, hay hombres que empiezan a mirar hacia el oeste con ambición, curiosidad y hambre de nuevas tierras. Y aquí la secuencia es perfecta. Mientras los Thule consolidan la raíz inuit en la isla, en el horizonte histórico se acerca una nueva presencia, diferente, marítima, nórdica, con velas y madera crujiente. Y ese es el próximo gran choque cultural, el momento en que Groenlandia entra en la historia europea de forma dramática. 5. Los vikingos aparecen en el horizonte. Erik el Rojo y el nombre que vende. Venimos de un punto crucial. Los Thule ya han hecho de Groenlandia un hogar real, con una cultura nacida del hielo y del mar. Y mientras esa vida inuit se consolida, en otra parte del mundo se está cocinando una energía distinta, la de los navegantes del norte de Europa, los nórdicos que hoy llamamos, de forma general, vikingos. Y aquí la historia cambia de sonido. Si antes escuchábamos viento y silencio ártico, ahora imagina el crujir de madera mojada, velas tensas por el aire y barcos abriéndose paso en el Atlántico Norte. Porque la llegada nórdica a Groenlandia no fue un accidente, fue el resultado de una expansión lenta y decidida desde Escandinavia hacia Islandia y luego más allá. Erik el Rojo, el exiliado que convierte el fin del mundo en oportunidad. El personaje central de este giro es Erik el Rojo, Eirik Raudi. Y su historia tiene un elemento muy humano. No llega como un héroe perfecto, llega como un hombre marcado por conflictos y expulsiones. Según las fuentes medievales, Erik vivió en Islandia, pero terminó desterrado tras disputas violentas. Y ahí aparece una idea poderosa que se repite en la historia humana. Cuando una sociedad te expulsa, algunos se rompen y otros se reinventan. Erik toma el destierro y lo convierte en proyecto. Decide explorar una tierra que ya era conocida de forma parcial por relatos de marineros y avistamientos previos. No era un lugar misterioso en el sentido absoluto, pero sí era un territorio extremo, difícil y lejano. Y aún así, Erik se lanza. Imagínalo navegando hacia una costa fría, viendo montañas y hielo, buscando fiordos donde la tierra permita algo básico: sobrevivir. En la costa suroeste, encuentra áreas más aptas para asentarse, donde el clima, aunque duro,
es menos despiadado que en el interior dominado por el hielo. Greenland, el nombre que vende, porque la gente necesita creer. Y aquí viene la parte famosa, casi cinematográfica, el nombre. Eric la llama Greenland, Tierra Verde. Y las sagas dicen que lo hizo con intención, porque un nombre atractivo ayuda a convencer a otros de ir. Y si lo piensas bien, tiene lógica. ¿Quién dejaría su hogar para ir a un sitio que suena a condena? Pero ojo, Tierra Verde no significa que fuera un paraíso tropical. Significa que comparada con el hielo interior, ciertas zonas costeras tenían valles verdes en verano, pastos y fiordos donde se podía criar ganado y cultivar un poco. En un mundo medieval, eso ya era suficiente para soñar. Así que el nombre no es una mentira total, es una selección inteligente de lo que podía vender la idea. Sí, es duro, pero se puede vivir. La colonización. Cuando un relato se convierte en comunidad, Eric regresa a Islandia y recluta colonos. Y esto es importante porque aquí la historia deja de ser un explorador y se vuelve un movimiento social. No hablamos de miles y miles de personas, sino de un grupo significativo para la época. Familias, granjeros, gente que busca tierra, independencia, o simplemente una segunda oportunidad. Suben a barcos con animales, herramientas, provisiones, y eso ya te dice todo. No están yendo a visitar, están yendo a fundar vida. Llegan y forman asentamientos en el suroeste. La historia tradicional habla de dos grandes núcleos. El asentamiento oriental, más al sur, aunque oriental en ese contexto no es como lo imaginamos hoy, y el asentamiento occidental, más al norte. Y de repente, Groenlandia entra en el mapa mental europeo, no como mito, sino como lugar donde hay granjas, casas, iglesias y rutas de comercio. El choque invisible, dos mundos compartiendo un mismo Ártico. Mientras tanto, no olvidemos algo. Groenlandia ya era hogar de pueblos inuit. Las fuentes nórdicas hablan de los Skrillingar, un término que usaban para referirse a los pueblos indígenas del Ártico. El contacto existió, aunque la historia exacta de esas interacciones es compleja. Pudo incluir comercio, tensiones y enfrentamientos en distintos momentos. Lo importante aquí es entender la escena global. Groenlandia se convierte en un punto donde dos mundos se rozan en el frío extremo. Los nórdicos intentando sostener una vida agraria y cristiana en los fiordos, y los inuit con una adaptación ártica mucho más profunda. Y aquí, como una puerta que se abre, el siguiente tópico se vuelve inevitable. Una vez que los nórdicos se establecen, ¿cómo fue realmente su vida cotidiana? ¿Cómo se mantuvieron en un lugar tan duro? ¿Qué construyeron? ¿Qué soñaron? Eso nos lleva directo al próximo capítulo. Las colonias nórdicas, granjas, fe, comercio y un equilibrio frágil. Si esta historia te está atrapando y ya te imaginaste el hielo, los fiordos y la lucha por sobrevivir, no te vayas todavía. Lo mejor está por venir. Hazme un favor ahora mismo, dale like y suscríbete al canal, porque así YouTube entiende que este contenido vale la pena y me ayuda a seguir trayéndote historias completas, contadas como si las estuvieras viviendo. Y quiero leerte. Comenta: yo sigo hasta el final. Repito, yo sigo hasta el final. Ese comentario impulsa el video y hace que más personas descubran esta historia. Ahora sí, sigamos, porque el siguiente tramo cambia todo. 6. Las colonias nórdicas, granjas, fe, comercio y un equilibrio frágil. Venimos de la llegada de Eric el Rojo y de ese momento en que un nombre, Greenland, convierte una idea casi imposible en una promesa. Ahora el siguiente paso es aún más impresionante, porque una cosa es llegar y otra muy distinta es quedarse. Y así empieza la etapa de las colonias nórdicas en Groenlandia. Una vida construida en el filo del mundo, donde cada estación era una prueba y cada error costaba caro. Hacer Europa en un borde helado. Los nórdicos se instalan principalmente en el suroeste de Groenlandia, en zonas de fiordos, donde en verano la tierra permite pasto y algo de agricultura. Y aquí tienes que imaginar el paisaje: montañas oscuras, agua profunda entrando como cuchillos en la costa,
y pequeñas franjas de tierra verde donde se levantan granjas, porque sí, eran granjeros. Criaban ganado, sobre todo ovejas, cabras y vacas, y aprovechaban los meses de mejor clima para almacenar heno, secar alimentos y prepararse para el invierno. Un lugar como Groenlandia, el invierno no es una estación, es un enemigo largo. Y aún así, levantan casas, cercas, establos, construyen con piedra, turba y madera cuando hay, aprovechando lo que el entorno permite. Las viviendas no eran palacios. Eran refugios pensados para conservar calor y resistir viento. La fe como columna de la vida. Pero hay algo que define muchísimo a estas comunidades. Su vida no era solo supervivencia, era también identidad europea cristiana. Con el tiempo aparecen iglesias y estructuras religiosas. La religión organiza el calendario, las fiestas, los matrimonios, el sentido comunitario. Groenlandia no era solo una colonia lejana, era una extensión del mundo nórdico cristiano, y eso se ve en cómo construyen y cómo se relacionan con la autoridad religiosa. Incluso se habla de una iglesia destacada en la región, como la zona de Gardar, asociada con un centro eclesiástico que nos muestra que no era una comunidad improvisada. Era una comunidad que intentaba sostener su estructura social completa, comercio, la cuerda que los mantenía conectados al mundo. Ahora, aquí viene un punto clave. Groenlandia nórdica no podía vivir aislada completamente. Necesitaba contacto con Islandia, Noruega y el mundo nórdico más amplio. Ese contacto llegaba por mar, y el mar en el Atlántico Norte es peligroso. ¿Por qué comerciaban? Porque Groenlandia tenía cosas valiosas y a cambio obtenía bienes que no podía producir con facilidad. Entre los productos que se mencionan en las fuentes históricas y en estudios sobre esta economía aparecen elementos como Perseus, marfil de Morsa, muy apreciado en Europa medieval, pieles y otros recursos árticos. A cambio, llegaban herramientas de hierro, madera trabajada, textiles y bienes necesarios para mantener el estilo de vida europeo. En pocas palabras, el comercio era la cuerda que los unía al mundo de origen, y si esa cuerda se debilitaba, el asentamiento entero se volvía vulnerable. Un equilibrio frágil, vivir en el límite sin margen de error. Y aquí está lo que define este tópico. Todo era frágil. La agricultura era limitada por el clima. El ganado dependía de pastos y almacenamiento de heno. El invierno podía destruir reservas. El mar podía cortar el contacto, y cualquier cambio en el clima o en las rutas comerciales podía golpear como un martillo. Imagina la tensión de una comunidad que necesita prever todo. Si la cosecha de heno fue pobre, el ganado muere. Si el ganado muere, no hay leche, no hay carne, no hay cuero. Si no hay cuero, se pierden recursos básicos. Si un barco no llega, faltan herramientas. Si faltan herramientas, reparar y construir se vuelve más difícil. Es una cadena. Por eso, la colonia nórdica en Groenlandia era como una vela encendida en 1900. Viento fuerte, hermosa, admirable, pero siempre en riesgo de apagarse, y mientras tanto, otro mundo compartía el mismo territorio, y aquí no podemos olvidar el contexto humano. Groenlandia no era solo nórdica, había pueblos inuit viviendo y adaptándose al Ártico con un conocimiento mucho más profundo del hielo y del mar. Los contactos entre ambos mundos existieron en diferentes formas, aunque la evidencia exacta sobre cada episodio no siempre es completa. Lo que sí sabemos es que convivieron en el mismo gran tablero ártico, y eso añade tensión a la historia. Dos formas distintas de vivir en el frío, dos maneras de entender el territorio. Y ahora viene el momento inevitable en la secuencia. Si todo era equilibrio frágil, entonces la pregunta natural es, ¿qué pasa cuando el equilibrio se rompe? Y ahí entramos al siguiente tópico, uno de los grandes misterios históricos del Atlántico Norte, la desaparición de las colonias nórdicas, cuando el clima, el aislamiento y los cambios del mundo terminan ganando. 7. El misterio de la desaparición nórdica. Cuando el clima y el aislamiento ganan,
Venimos de un punto delicado. Las colonias nórdicas en Groenlandia eran como una vela encendida en medio del viento. Podían brillar, pero no tenían margen para fallar. Y ahora llegamos al capítulo que siempre provoca la misma pregunta, incluso hoy. ¿Cómo es posible que una comunidad europea, con granjas, iglesias y rutas de comercio, simplemente se apague? Lo primero que quiero que entiendas es esto. No fue una escena final con una sola causa, como si un día todos se levantaran y desaparecieran. La desaparición nórdica en Groenlandia se parece más a una casa que poco a poco deja de tener fuego en el hogar. Al principio se nota poco, después se siente y al final solo queda silencio, el enemigo lento. El clima cambia y la vida se estrecha. Entre los factores que los historiadores suelen señalar está el enfriamiento gradual del clima en el Atlántico Norte, especialmente en los siglos finales de presencia nórdica. No significa que antes fuera cálido, pero sí que las condiciones se vuelven más duras, inviernos más largos, hielo marino más persistente, veranos menos confiables. Y eso en Groenlandia no es un detalle, es una sentencia, porque si el verano es corto o irregular, el pasto crece menos, el heno se almacena peor, el ganado sufre y la base de la economía agrícola se debilita. Imagina una familia de granjeros mirando el cielo con ansiedad, porque su vida depende de unas pocas semanas de trabajo. Si te sale mal un año, duele. Si te sale mal varios, te rompe. La cuerda se tensa, el comercio se vuelve más difícil. Recuerda lo que dijimos en el tópico anterior. El comercio era una cuerda que conectaba Groenlandia con Islandia, Noruega y Europa. Y ahora piensa en lo que pasa cuando esa cuerda se tensa. Con más hielo y mares más difíciles, los viajes se complican. Y además, el mundo europeo cambia. Las rutas, los intereses, los precios y la demanda no se quedan quietos. Algunos productos árticos podían perder valor relativo o las redes comerciales podían reorientarse. ¿Qué significa eso para una colonia al borde del mapa? Que si llegan menos barcos, llegan menos herramientas, menos hierro, menos madera trabajada, menos telas. Y no es solo comodidad, es capacidad de reparar, construir, sobrevivir. En otras palabras, si el mundo deja de mirarte, te quedas más solo. El desgaste social. Cuando la vida se vuelve demasiado estrecha, aquí hay un aspecto muy humano. La vida en Groenlandia nórdica era una vida de esfuerzo constante. Con el tiempo, una comunidad así puede enfrentar menos población por enfermedades, accidentes o migración, menos manos para trabajar, menos intercambio, más dependencia de cada temporada. Y cuando la población baja, todo se vuelve más frágil. Mantener granjas, sostener estructuras comunitarias, cuidar ganado, organizar defensas, mantener iglesias. Cada tarea pesa más. Es como tratar de sostener un puente con menos pilares, contacto y presión en un Ártico compartido. También hay que recordar que Groenlandia no estaba vacía alrededor. En la isla vivían pueblos inuit con una adaptación al entorno mucho más afinada para el frío extremo, especialmente enfocada a recursos marinos y movilidad ártica. Las fuentes nórdicas mencionan encuentros con los Skrællingar. La naturaleza exacta de esos contactos varía según el relato y la evidencia, pero la idea general es que existió interacción y que en ciertos momentos pudo haber tensión o conflicto. Y aquí la comparación es inevitable. Mientras los nórdicos intentaban sostener un modelo europeo agrícola en un límite climático, los inuit tenían una forma de vida más flexible al Ártico. En un ambiente que se vuelve más duro, la flexibilidad vale oro. El final, que no es un final, se apaga por fases. Lo que muestran los estudios históricos es que no desaparecen todos a la vez. Una zona se debilita antes, otra resiste más tiempo. El asentamiento occidental parece haberse apagado primero. El asentamiento oriental dura más, pero finalmente también cesa. Y cuando ya no hay cartas, ni registros, ni viajeros que los encuentren vivos, la colonia se convierte en un misterio. Imagina el último tramo como una escena silenciosa. Una granja con puertas cerradas, campos que ya no se cortan, una iglesia sin voces
herramientas que se oxidan, y el viento entrando por donde antes entraba humo cálido de un hogar. No hace falta imaginar tragedias exageradas para sentirlo. Basta con entender la lógica del lugar. Cuando el clima endurece, el comercio afloja y la población se reduce, la historia puede apagarse sin necesidad de una gran explosión. Y aquí viene la transición perfecta. Porque mientras las comunidades nórdicas se apagan, Groenlandia no se apaga. La isla sigue viva en manos de quienes sí lograron sostener la vida en esas reglas, los Inuit. Y eso nos lleva directo al siguiente tópico, donde la historia cambia de enfoque. 8. Kalaallit Nunaat continúa. Continuidad Inuit y contacto creciente. Venimos de un silencio que pesa. Las colonias nórdicas se apagan, granja por granja, fiordo por fiordo, hasta que la presencia europea medieval en Groenlandia se vuelve un recuerdo sin testigos. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al imaginar el mapa vacío, como si la isla hubiera quedado abandonada. Pero no, Groenlandia no se queda sin vida. Groenlandia vuelve a lo esencial, el pueblo que sí sabía vivir aquí. Y ese pueblo tiene un nombre que suena como identidad y territorio al mismo tiempo. Kalaallit Nunaat, la tierra de los Kalaallit, es decir, el hogar inuit de Groenlandia. Una continuidad que no se escribe con tinta, sino con memoria. Lo primero que tienes que entender es esto. Gran parte de la historia inuit no se conserva como una cadena de documentos escritos, como en Europa. Se conserva como memoria viva, como tradición oral, como enseñanza de padres a hijos, como historias contadas alrededor del fuego, como conocimiento práctico que se transmite porque la vida depende de ello. Y eso crea una sensación muy distinta. No es una historia de reyes y coronas, es una historia de resistencia cotidiana. Saber leer el hielo, saber escuchar el viento, saber cuándo moverse y cuándo quedarse, saber cómo construir refugio con lo que hay, saber cómo cazar sin destruir el equilibrio. La continuidad inuit en Groenlandia no significa que todo fuera fácil o estable, significa algo más profundo. Había un modo de vida capaz de adaptarse cuando el entorno cambiaba. El Ártico como casa, movilidad, comunidad y recursos del mar. Durante siglos, las comunidades inuit se organizan en torno a la costa, porque ahí el mundo ofrece más oportunidades. El interior está dominado por el hielo, inmenso y exigente. La costa, en cambio, permite acceso a focas, peces, aves y recursos marinos que sostienen la vida. Y aquí la movilidad es clave. No es nomadismo por capricho, es estrategia. Es seguir el ritmo del Ártico, que cambia con las estaciones. Imagínalo como una vida que no se mide por meses, sino por señales. El tipo de hielo, el comportamiento de los animales, la dirección del viento, la apertura del mar. Además, la comunidad funciona como red de seguridad. En un lugar extremo, nadie sobrevive solo durante mucho tiempo. La cooperación, compartir alimentos, ayudar en la casa, cuidar a los niños, apoyar a los enfermos, no es moralismo, es supervivencia. Después del silencio nórdico, el contacto no termina, se transforma. Aunque los nórdicos desaparecieron, el mundo exterior no dejó de existir. Con el tiempo, exploradores, balleneros y comerciantes europeos vuelven a aparecer en el norte atlántico y Groenlandia entra nuevamente en rutas de interés. Pero este contacto no es como en la época de Erik el Rojo. Ahora es un contacto más ligado a expediciones, caza de ballenas y economía marítima, interés científico y geográfico. Y más adelante, proyectos de misión y colonización. Y cada contacto trae algo, objetos nuevos, enfermedades en algunos casos, intercambio en otros, cambios culturales, nuevas dependencias o tensiones. Groenlandia empieza a sentir, de forma lenta, como mareas, que el mundo se está acercando otra vez. Un punto importante, la isla nunca deja de ser un lugar codiciado. Incluso antes de que exista la geopolítica moderna, Groenlandia ya es un lugar que despierta interés por razones simples. Su posición en el Atlántico Norte, sus mares ricos y el deseo europeo de expandir comercio y control. Pero durante mucho tiempo, ese interés fue irregular, porque Groenlandia
seguía siendo difícil de sostener desde afuera. Y aquí está la transición perfecta hacia el siguiente tópico. Ese contacto creciente con el tiempo deja de ser solo visitas y comercio ocasional y se convierte en algo más estructurado. Llega un momento en que un proyecto europeo vuelve con intención clara de quedarse, ahora bajo una lógica distinta: misión cristiana, comercio controlado y administración colonial. Y ese momento tiene un nombre propio, una fecha que marca un nuevo capítulo: 9, la era danés-noruega y el regreso europeo. Hans Egede y la colonización, siglo XVIII. Venimos de un punto clave. Kalaallit Nunaat sigue vivo, con continuidad inuit, con su propio ritmo, sus rutas, su memoria, pero el mundo exterior vuelve a acercarse cada vez con más insistencia. Y entonces, en el siglo XVIII, ese contacto deja de ser visitas o intercambio ocasional y se convierte en un proyecto organizado. Y aquí aparece un nombre que marca un antes y un después en la historia moderna de Groenlandia: Hans Egede, 1721. Cuando una misión abre la puerta a una nueva era, imagina el escenario: el Atlántico Norte, frío, inmenso, y un grupo que llega con una idea clara en la cabeza. Hans Egede, un misionero noruego-danés, viaja a Groenlandia en 1721. Su propósito principal, según la lógica de su tiempo, era religioso. Quería encontrar y reconectar con los descendientes de los nórdicos medievales, aquellos de la época vikinga, y en general expandir el cristianismo. Pero aquí viene lo importante: aunque la motivación inicial fuera espiritual, el impacto termina siendo mucho más amplio, porque cuando llega una misión permanente, llegan también puestos de comercio, presencia administrativa y un nuevo tipo de autoridad establecida desde Europa. Es decir, la fe abre la puerta, pero detrás entra un cambio profundo en la estructura de la isla. Fundar asentamientos costeros, el inicio de una red colonial Egede, y quienes lo acompañan establecen un centro que se convertirá en núcleo de presencia europea en la costa occidental. A partir de ahí, la lógica colonial toma forma: asentamientos costeros, puntos de contacto, lugares donde se controla el intercambio y se organiza la vida alrededor de estaciones, almacenes, barcos y normas nuevas. Y aquí se entiende por qué la costa es tan importante. En Groenlandia, la costa es donde hay vida, movimiento y recursos. Quien controla la costa, controla el pulso económico, la misión y la vida cotidiana, el encuentro de dos mundos. Ahora imagina el encuentro real, el de todos los días. No es un gran discurso, es lo cotidiano. Para los europeos, muchas prácticas inuit eran desconocidas y a veces incomprendidas. Para los inuit, la llegada de extranjeros con ropa distinta, idioma distinto y costumbres distintas era una mezcla de curiosidad, utilidad y riesgo, porque el contacto trae cosas buenas y cosas peligrosas al mismo tiempo. Trae herramientas y bienes nuevos, sí, pero también puede traer enfermedades y cambios sociales fuertes, como ocurrió en muchas partes del mundo con el contacto colonial. Y sin necesidad de exagerar, esto es una verdad histórica dura. Cuando dos mundos se conectan de manera desigual, el más vulnerable suele pagar un precio alto. Comercio controlado. Cuando la economía empieza a girar alrededor del puesto, con el paso del tiempo, el comercio se formaliza y se concentra. Se crean monopolios y estructuras comerciales que organizan qué se compra, qué se vende y a qué precio. Esto transforma lentamente la vida inuit, porque muchas comunidades pasan a depender más de ese sistema. Se intercambian productos del mar y de la caza por bienes europeos que van entrando en la vida diaria. Y aquí aparece una idea que define la colonización. La dependencia no siempre llega con soldados, a veces llega con el mercado. No es que la cultura inuit desaparezca de golpe, no, pero empieza a ser empujada, ajustada, reconfigurada. Se introducen nuevas reglas, nuevas jerarquías, nuevas rutas de autoridad, administración y orden.
cuando la isla entra en una estructura imperial, en la práctica Groenlandia entra cada vez más en el marco de la monarquía danés-noruega y más adelante bajo dominio danés cuando Noruega se separa de Dinamarca en el siglo XIX. Esto significa que las decisiones importantes, comercio, presencia oficial, marco legal, empiezan a depender de un centro externo. Y ese es el cambio más grande respecto a lo anterior. Antes, Groenlandia era territorio inuit, con contactos externos. Ahora, Groenlandia empieza a ser tratada desde Europa como un espacio que se administra. Y aquí la secuencia nos empuja al siguiente paso. Porque una vez que la misión se convierte en presencia permanente, y esa presencia crea puestos, normas y comercio controlado, la historia entra en un proceso inevitable. La transformación social empieza a acelerarse. La vida cotidiana se reorganiza. El intercambio se vuelve sistema. Y Groenlandia entra en una etapa donde el kayak y la tradición conviven, a veces con tensión, con el mercado y las reglas coloniales. Y ese es exactamente el próximo tópico. 10. Comercio, monopolios y transformación social. Del kayak al mercado. Venimos del punto donde la misión y la presencia danés-noruega dejaron de ser una visita y se convirtieron en estructura, puestos costeros, reglas nuevas y un comercio y cada vez más organizado. Y aquí es donde la historia se vuelve muy humana, porque ya no hablamos solo de barcos llegando. Hablamos de cómo cambia la vida de una familia, de un cazador, de una comunidad entera. Imagina una costa groenlandesa en esos años. Casas sencillas cerca del agua, humo saliendo en invierno, el sonido del mar rompiendo contra el hielo. Por generaciones, la vida inuit se sostuvo con una lógica clara. El kayak, la caza, la pesca, el conocimiento del clima, la cooperación comunitaria. Todo giraba alrededor de lo que el entorno permitía y de lo que la comunidad sabía hacer. Pero ahora aparece otra lógica que al principio parece solo intercambio y después se convierte en una red que lo cambia todo. El mercado controlado. Cuando el puesto comercial se convierte en el centro del mundo, los puestos de comercio no eran solo lugares para comprar y vender. En Groenlandia eran como un corazón nuevo que empieza a marcar el ritmo. Allí llegan bienes europeos, telas, herramientas de metal, armas de fuego en algunos casos, utensilios, productos que antes no existían en la vida cotidiana. Allí se entregan productos locales, pieles, grasa, pescado, productos de la caza y recursos del mar que tenían valor en redes comerciales externas. Al principio, esto puede parecer una mejora práctica. Ahora tengo una herramienta más resistente. Ahora puedo conseguir una prenda distinta. Ahora tengo acceso a cosas útiles. Y es verdad, para muchas personas, algunos bienes nuevos facilitaban tareas o mejoraban condiciones. Pero aquí viene el giro. Cuando te acostumbras a lo que trae el puesto, dependes del puesto. El monopolio. Cuando el intercambio deja de ser libre, con el tiempo, el comercio se organiza de una forma típica de la época, con monopolios y control estatal o semiestatal. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que no era cualquiera comercia con cualquiera. Había reglas sobre quién podía comprar, quién podía vender, a qué precios y bajo qué condiciones. Y cuando el comercio se concentra en pocas manos, la comunidad que vive en la costa ya no negocia en igualdad. Negocia dentro de un sistema que pone el marco desde afuera. Es un cambio silencioso, pero enorme. La economía deja de ser solo lo que cazas y compartes y pasa a incluir lo que entregas para obtener bienes. Y eso reorganiza prioridades. A veces, incluso reorganiza rutas y temporadas. No solo se caza por alimento, sino por valor de intercambio. Transformación social. El cambio entra por la puerta de casa. Ahora piensa en algo muy concreto. Una familia inuit que en invierno depende de reservas y de conocimiento del hielo. Entra un objeto nuevo, una herramienta metálica, un utensilio europeo, una prenda distinta. Parece pequeño, pero repetido muchas veces
crea un patrón. Poco a poco cambian cosas como formas de trabajo. Lo que antes se hacía de una manera, ahora se hace con otra herramienta. Hábitos de consumo. Necesitas conseguir bienes que no produces. Relación con la autoridad. El puesto comercial y la administración empiezan a mandar más. Y la forma de organizar la vida, más vida alrededor de centros costeros, más contacto continuo. Y aquí hay un punto delicado. El contacto colonial no solo trae objetos, trae también religión institucional, educación, con nuevos enfoques y una presión cultural lenta que va empujando idioma y costumbres hacia lo danés, especialmente en los centros administrados. Nada de esto pasa de un día para otro. Es como el hielo que se forma capa por capa. Pero al final, el paisaje cambia. Salud, crisis y vulnerabilidad. Cuando el contacto también trae riesgos, hay otra realidad histórica que no se puede suavizar. El contacto sostenido con Europa, como ocurrió en muchas regiones del mundo, aumentó la exposición a enfermedades para las cuales las poblaciones locales tenían menos defensas. Y en comunidades pequeñas, cualquier brote podía golpear fuerte. Además, cuando tu economía depende de redes externas, también quedas expuesto a cambios externos, decisiones políticas, precios, rutas marítimas, prioridades del Estado. Groenlandia, lentamente, se va volviendo más parte de un sistema que no se decide en Groenlandia. Del kayak al mercado, sin perder el alma. Y aún así, lo impresionante es que la identidad inuit no desaparece como si nada, se adapta, resiste, se mezcla en algunos aspectos, se defiende en otros. La vida tradicional sigue existiendo, pero ahora convive con una nueva realidad. La costa ya no es solo territorio, también es administración, comercio y control. Y esto nos prepara perfecto para el siguiente gran salto. Porque una vez que Groenlandia ya está integrada a redes coloniales y comerciales más firmes, el mundo entra en el siglo XX y con él llega algo que no perdona: la geopolítica moderna, porque de repente Groenlandia deja de ser solo una colonia lejana y se convierte en un punto estratégico del planeta, especialmente en tiempos de guerra. Si llegaste hasta aquí, ya estás viendo la verdad detrás del hielo. Groenlandia no es solo paisaje, es resistencia. Y justo por eso, no quiero que te pierdas lo que viene, porque estamos entrando en la parte donde el mundo empieza a mirar a Groenlandia con otros ojos. Y todo se vuelve más tenso. Hazme un favor rapidito. Suscríbete al canal y dale like ahora. De verdad ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más gente. Y escribe en los comentarios: Groenlandia no se rinde. Repito, Groenlandia no se rinde. Ese comentario empuja el video y ayuda a que el algoritmo lo muestre a más personas. Ahora sí, sigamos, porque el próximo tramo es de los que te dejan pensando. 11. Siglo XX. Guerra, geopolítica y el Ártico como tablero. Venimos de una Groenlandia que ya está conectada a un sistema colonial y comercial. Puestos costeros, reglas nuevas, una economía que se mueve entre la tradición inuit y el mercado controlado. Y entonces llega el siglo XX, y con él llega algo que cambia el tono de la historia por completo. Porque, de pronto, Groenlandia deja de ser solo una isla lejana con hielo. Se convierte en una pieza de ajedrez en el tablero más grande del planeta: la guerra y la seguridad global. Imagínalo así. Si miras un mapa del mundo desde arriba, desde el Polo Norte, Groenlandia no está en la esquina, está en el centro de las rutas entre América del Norte y Europa. Y cuando el mundo entra en guerra, esa posición vale más que oro. La Segunda Guerra Mundial, cuando el hielo se vuelve estratégico. En 1940, Dinamarca es ocupada por Alemania y Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca, queda en una situación extraña y peligrosa. Una tierra enorme, con recursos, con puertos posibles y con el riesgo real de que una potencia enemiga la use como ventaja en el Atlántico Norte. Aquí ocurre un giro decisivo. Estados Unidos entra a proteger y sostener la defensa de Groenlandia durante la guerra.
estableciendo instalaciones y puntos de apoyo. No pienses solo en soldados, piensa en infraestructura, aeródromos, estaciones de radio, faros, puertos, depósitos, puestos de rescate y estaciones meteorológicas. En el Ártico, el clima es información militar. Saber el tiempo antes que el enemigo puede salvar aviones, barcos y operaciones enteras. Y en medio de todo eso aparece un detalle que parece pequeño, pero fue enorme para la industria de guerra. Ibitut, una zona minera en el suroeste con criolita, un mineral que fue muy importante para la producción de aluminio en procesos industriales clave de la época, y el aluminio era vital para aviones. Así que Groenlandia no era solo posición, también era recurso, un Ártico lleno de señales, bases, vuelos y el cielo como autopista. Mientras la guerra avanza, el Atlántico Norte se vuelve una ruta crítica. Groenlandia funciona como escalón, como lugar de apoyo, como punto de referencia para vuelos transatlánticos y operaciones de vigilancia. Y para la gente que vivía allí, especialmente en las áreas costeras, esto significó ver algo inédito. Más barcos, más aviones, más presencia extranjera, más movimiento en un lugar donde durante siglos la vida se había medido por estaciones y mareas. Y aquí está lo importante, una guerra no termina solo con un fin, deja estructura, acuerdos y una lógica nueva. La Guerra Fría, el enemigo cambia, pero el mapa vuelve a señalar a Groenlandia. Termina la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo no se relaja, entra la Guerra Fría. Y de nuevo Groenlandia se vuelve central, porque el camino más corto entre Estados Unidos y la Unión Soviética pasa por el Ártico. Es decir, Groenlandia queda en la línea de vista de los sistemas de alerta, del control del cielo, del radar, de la vigilancia. Por eso, con el tiempo, la presencia militar estadounidense se formaliza y se consolida bajo acuerdos con Dinamarca, y la isla pasa a ser una pieza fija en la arquitectura de defensa del Atlántico Norte. Y para que lo visualices, no es militarización como película de acción. Es algo más frío y más real. Pistas largas en el hielo, antenas, comunicaciones, radares, logística y el mensaje silencioso de fondo. Si el mundo se rompe, aquí empieza a sonar la alarma. Incluso la gran base del noroeste, conocida durante décadas como Thule y renombrada oficialmente como Pituffik Space Base en 2023, existe precisamente por esa lógica estratégica del Ártico. Y así llegamos a la transición inevitable. Después de guerras y de geopolítica, Groenlandia entra en una etapa donde ya no se puede tratar como colonia distante sin más. La modernización se acelera, las decisiones administrativas cambian y el vínculo con el reino de Dinamarca se redefine formalmente. Y eso nos lleva directo al próximo tópico, porque ahora toca entender el giro institucional y social. 12. De colonia a parte del reino. 1953 y la modernización acelerada. Venimos de una Groenlandia que en el siglo XX deja de ser solo una isla y se convierte en pieza estratégica por la guerra y la Guerra Fría. Y ahora viene un giro que no suena tan épico como una batalla, pero que cambia la vida cotidiana de la gente, quizá más que cualquier cañón. 1953. Groenlandia deja de ser oficialmente una colonia y pasa a integrarse como parte del reino de Dinamarca. Y para que lo sientas de verdad, imagina lo que significa esa frase para una persona común en la costa, que de un día para otro, el mundo ya no es solo barcos que llegan de vez en cuando, ni un puesto comercial. Ahora es estado, ley, escuela, hospital, vivienda, idioma, trabajo y un ritmo de cambio que no espera a nadie. El cambio legal de colonia a provincia del reino. En 1953, con la reforma constitucional danesa, Groenlandia cambia de estatus. Deja de ser colonia y se convierte en una parte integrada del Estado danés, como un condado o unidad administrativa. En teoría,
Esto significa más derechos formales y una integración política más directa. Pero aquí viene la clave. La ley puede cambiar en un papel en un día. La vida cambia en el cuerpo en años y a veces duele. La modernización llega como una avalancha a partir de ese nuevo marco. Dinamarca impulsa políticas de modernización que buscan transformar Groenlandia rápidamente. Y estas políticas tienen un objetivo muy claro: mejorar condiciones de vida con servicios modernos. En la práctica, eso se traduce en cosas muy concretas: viviendas nuevas en centros urbanos costeros, más modernas, más estandarizadas, servicios de salud más organizados, con clínicas y hospitales mejor equipados, escuelas con currículos más cercanos al modelo danés, infraestructura, puertos, energía, administración local más centralizada, economía más orientada a la pesca industrial y actividades concentradas. Suena bien, ¿verdad? Y en parte lo fue. Muchas personas tuvieron acceso a servicios que antes eran limitados, pero el precio del rápido a veces es alto. La parte difícil: urbanización y cambios culturales. Porque modernizar no fue solo construir edificios, fue también reorganizar la sociedad. Muchas comunidades pequeñas, dispersas, con un modo de vida muy adaptado al entorno, empezaron a enfrentar presión para concentrarse en ciudades o pueblos más grandes. Y piensa lo que eso significa para alguien que vivía por generaciones en un lugar. Dejas un territorio que conoces como la palma de tu mano. Cambias una vida basada en la temporada y el mar por una vida más administrada. Pasas a depender más del salario, de un sistema escolar, de un mercado, y comienzas a sentir que tu cultura tiene que encajar en un molde ajeno. Además, el idioma se vuelve un tema sensible. El Kalaallisut, lengua groenlandesa, seguía vivo, claro, pero el danés gana peso en la educación y en la administración. Y cuando el idioma del poder no es el tuyo, la gente lo siente en el trabajo, en la escuela, en los trámites, incluso en la autoestima. Una transformación psicológica. Cuando tu identidad entra en debate, este tramo es importante porque aquí nace una tensión que marcará el futuro. Por un lado, la promesa de una vida más segura y moderna. Por el otro, el miedo silencioso de perder el control sobre lo propio. Es como si Groenlandia entrara en una pregunta incómoda: ¿cómo avanzamos sin dejar de ser quienes somos? Y esa pregunta se va a convertir con los años en algo político. Porque cuando una sociedad siente que cambia demasiado rápido, empieza a pedir algo simple: decidir más por sí misma. Y esa es la puerta directa al siguiente tópico, donde la historia ya no es solo lo que Dinamarca hace en Groenlandia, sino lo que Groenlandia empieza a reclamar como derecho. 1979. Autogobierno, Home Rule. Cuando la isla empieza a decidir más. Venimos de un periodo donde la modernización llegó rápido, fuerte y con doble filo. Trajo servicios, infraestructura y cambios materiales, pero también trajo una sensación creciente de que la vida estaba siendo diseñada desde fuera. Y cuando un pueblo siente eso durante años, termina naciendo una necesidad que es más profunda que cualquier edificio nuevo: la necesidad de decidir por sí mismo. Y así llegamos a 1979, un año que no suena épico como una guerra, pero que para la historia de Groenlandia es un antes y un después. Se establece el Home Rule, el autogobierno. ¿Qué significa Home Rule en palabras simples? Imagina que Groenlandia durante siglos había estado bajo un control externo en mayor o menor grado, y de repente, en 1979, se abre una puerta. No es independencia total, no es cortar la relación con Dinamarca, pero sí es algo que se siente como recuperar aire. Vamos a administrar más de nuestra propia casa. El Home Rule crea instituciones de gobierno propias en Groenlandia. Cesing forma un marco donde las decisiones internas ya no dependen únicamente de autoridades danesas en Copenhague.
es un cambio de ritmo. La isla comienza a construir un poder político más cercano a su gente, a su idioma, a su realidad. La política se vuelve cotidiana cuando gobernar deja de ser algo lejano. Piensa en cómo se vivía antes. Muchas decisiones importantes se sentían distantes, tomadas por gente que no vivía el invierno groenlandés, que no entendía la lógica del hielo, que miraba la isla desde informes. Con el autogobierno, la política deja de ser una sombra lejana y empieza a ser algo que la gente puede sentir más cerca. Debates locales, representantes groenlandeses, prioridades discutidas desde la experiencia real del territorio. Y esto tiene un efecto emocional enorme. Cuando un pueblo empieza a gobernarse, también empieza a reconstruir su autoestima colectiva. ¿Qué cambia realmente con el autogobierno? Sin entrar en tecnicismos, el Home Rule permite que Groenlandia asuma control sobre muchas áreas internas, especialmente aquellas que afectan la vida diaria, como administración local, parte de la educación, asuntos sociales y culturales, planificación económica interna y gestión de políticas que antes se decidían con más peso externo. Dinamarca sigue manteniendo áreas clave, y esto es importante para entender la secuencia histórica, como asuntos de defensa y política exterior. Es decir, Groenlandia gana más control interno, pero todavía no tiene el control completo de todo. Es como si la historia dijera: el timón ya está en tus manos, pero el barco aún navega en una estructura compartida. Identidad y lengua, el corazón del cambio. Este tramo también impulsa algo fundamental. La identidad groenlandesa se fortalece como proyecto consciente. Después de décadas de modernización acelerada y presión cultural, el autogobierno abre espacio para que la lengua y la cultura inuit, especialmente el Kalaallisut, no sean solo tradición, sino base de futuro. Porque cuando un pueblo administra su educación y su cultura, decide qué historia enseña, qué valores preserva, qué idioma fortalece y cómo se mira a sí mismo. Y aquí hay un punto que muchas veces se olvida. El autogobierno no es solo un sistema administrativo. Es una respuesta histórica a una pregunta profunda. ¿Quiénes somos cuando el mundo moderno nos empuja a cambiarnos? Economía. La independencia no se sueña sin sustento. También hay un componente práctico. Para que una nación piense en su autonomía real, necesita bases económicas. Groenlandia ya tenía actividades como la pesca, y el Estado danés seguía siendo importante para la financiación y estructura del territorio. Con el autogobierno, la discusión sobre economía se vuelve más estratégica. Cómo sostener servicios, cómo administrar recursos, cómo construir futuro con menos dependencia, y eso nos lleva a una idea inevitable. El autogobierno es un paso, pero no el último, porque cuando das un primer paso para gobernarte, aparece la pregunta que viene después, casi automáticamente: ¿y hasta dónde podemos llegar? Y ahí entramos al siguiente capítulo, donde Groenlandia da un salto más grande todavía, más claro, más formal, y con una carga histórica enorme. 2009, autogobierno ampliado, self-government, y la puerta legal hacia el futuro. Venimos del 1979 con el Home Rule, ese primer gran paso donde Groenlandia empieza a tomar el timón de su propia casa. Y como pasa siempre en la historia, cuando un pueblo prueba lo que es decidir por sí mismo, ya no quiere volver atrás. Porque el autogobierno no solo cambia leyes, cambia la forma en que una sociedad se mira al espejo. Y así llegamos a 2009, un año que se siente como una puerta que se abre más de Mindotset. Par en par entra en vigor el autogobierno ampliado, el self-government, de administrar más a reconocer quién eres. La diferencia aquí es sutil por fuera, pero enorme por dentro. En 2009 no se trata solo de gestionar asuntos locales, se trata de reconocer oficialmente que Groenlandia es un pueblo con identidad propia, con una historia distinta, con una voz que no quiere ser solo regional. Y esto se nota en algo que toca el corazón. La lengua groenlandesa, el Kalaallisut, gana un lugar central como idioma principal en la administración interna. No es un detalle técnico. Para un pueblo, el idioma es memoria, es dignidad, es continuidad.
Es decir, no somos una extensión cultural, somos nosotros, más competencias, más decisiones que antes no estaban en manos de la isla. Con el self-government, Groenlandia amplía su control sobre más áreas del gobierno cotidiano. Es como si el mapa del quién decide qué se redibujara. La isla asume mayor responsabilidad en asuntos internos y en cómo se organizan instituciones, leyes y políticas en varios campos. Y al mismo tiempo se establece una lógica muy importante. El camino hacia el futuro ya no es solo un deseo emocional, sino una posibilidad prevista dentro de un marco legal. En palabras simples, se reconoce que la independencia no es un tabú. Es una opción futura si el pueblo groenlandés lo decide. La parte que pesa, autonomía, también significa responsabilidad. Pero aquí viene lo real, lo que hace que esto sea historia de verdad y no propaganda. Más autonomía significa también más carga, porque gobernar no es solo tener derecho, es sostener servicios públicos en un territorio gigantesco y disperso, educación y salud en condiciones árticas, infraestructura en un país donde el hielo, la distancia y el clima cuestan dinero y una economía que todavía necesita equilibrio y estabilidad. Es como si Groenlandia dijera: quiero caminar con mis piernas, y al mismo tiempo entendiera, pero caminar aquí cuesta el doble, porque el suelo es hielo, recursos y economía, el tema que define el siglo XXI. Y aquí es donde el 2009 conecta directo con el mundo moderno, la economía y los recursos. Groenlandia tiene un potencial que atrae miradas, pesca, minerales y una posición estratégica en el Ártico, pero también tiene límites: población pequeña, costos altos, dependencia de importaciones y una realidad ambiental delicada. Entonces, el debate se vuelve intenso y profundamente práctico. ¿Cómo construyes independencia real si tu economía todavía depende de apoyos externos? ¿Cómo aprovechas recursos sin perder control sobre tu territorio? ¿Cómo proteges tu identidad sin cerrar la puerta al mundo? Y estas preguntas no se quedan en discursos, se sienten en cada decisión, en leyes, en proyectos, en acuerdos, en cómo se gestiona el desarrollo. Y la transición al presente es inevitable, porque una vez que Groenlandia gana más poder interno y más reconocimiento, el siguiente capítulo ya no es historia antigua, es historia viva, actual, con tensiones reales. El hielo cambia, el mundo mira al Ártico con hambre estratégica y Groenlandia queda en medio de intereses globales. Así que el paso final de esta secuencia llega con fuerza. Si 2009 abre la puerta legal y política, el presente abre la puerta del desafío global. Y eso nos lleva directo al último tópico, donde todo se mezcla: identidad, clima, recursos, geopolítica y futuro. 15. Groenlandia hoy, hielo que se derrite, recursos que seducen y un futuro en disputa. Venimos del 2009, cuando Groenlandia gana más autogobierno y deja claro que su destino puede decidirse desde Nuuk, no solo desde Copenhague. Y ahora entramos al hoy, donde la historia ya no avanza por siglos. Avanza por titulares, por decisiones económicas, por el clima que cambia delante de los ojos. Imagina esta escena: una isla gigantesca, con comunidades pequeñas aferradas a la costa, y en el centro un coloso blanco, la capa de hielo, que funciona como el corazón físico del territorio. Ese hielo no es solo paisaje, es identidad, es memoria, es seguridad y también es alarma, porque el mundo científico lleva años mostrando una tendencia clara: el casquete de Groenlandia pierde masa a largo plazo, incluso si hay temporadas con menos pérdida que el promedio. En 2025, por ejemplo, el balance volvió a ser negativo, aunque menor que la media de las últimas décadas. Y cuando el hielo cambia, no cambia solo Groenlandia, cambia el planeta. El derretimiento contribuye al aumento del nivel del mar global, y los estudios siguen señalando a Groenlandia como uno de los grandes protagonistas de ese futuro. Pero aquí viene la parte que hace que este tópico sea tan tenso. El deshielo no solo trae preocupación, también despierta interés, porque donde antes había barreras naturales, el mundo empieza a ver posibilidades, rutas más accesibles, temporadas más largas de actividad y expectativas sobre recursos. Y cuando eso pasa,
Groenlandia deja de ser lejana y se vuelve central. Ahora pon la mirada en el mapa. Groenlandia está justo donde el Atlántico Norte y el Ártico se cruzan. Por eso su peso geopolítico crece. La presencia militar estadounidense con la base de Pituffik, antes Thule, es una pieza clave en vigilancia y alerta de misiles, algo que conecta a Groenlandia directamente con la seguridad de toda la región. Y cuando hay poder estratégico, hay presión política. En enero de 2026, por ejemplo, volvió a subir la tensión pública alrededor de la relación entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, con declaraciones y respuestas contundentes sobre soberanía y líneas rojas. Pero Groenlandia no es solo geopolítica, es economía real, de gente real. Y aquí la verdad es directa. La base económica sigue siendo frágil y muy dependiente, especialmente de la pesca y de transferencias del Reino de Dinamarca, mientras la población es pequeña y enfrenta retos demográficos. Incluso sectores clave se sostienen cada vez más con mano de obra inmigrante en industrias como el procesamiento de pescado. Entonces, cuando se habla de independencia, no es un eslogan romántico, es una conversación dura. ¿Podemos sostener un Estado completo con nuestros ingresos? ¿Cómo diversificamos sin perder control? ¿Cómo protegemos nuestra cultura y nuestro idioma mientras el mundo nos mira como premio estratégico? Esa discusión estuvo muy presente en la política reciente, incluyendo elecciones que giraron en torno a independencia, economía y relaciones exteriores. Y aquí está el cierre narrativo que une toda la historia. Groenlandia siempre fue un lugar donde el clima manda, donde sobrevivir exige adaptación. Solo que hoy, la adaptación ya no es solo del cazador ante el hielo, es de una sociedad entera ante un mundo que se acerca con prisa. Por eso, el futuro en disputa no significa que Groenlandia esté condenada a ser de otros. Significa que la isla está en la etapa más delicada de toda su historia moderna. Convertir autonomía en capacidad real, proteger su identidad kalaallit y negociar con potencias sin ser reducida a un pedazo de hielo. Y ahora que llegamos al final de la historia completa de Groenlandia, quiero que te quedes con una imagen en la mente. Una tierra enorme, cubierta de hielo, que parece inmóvil, pero que por dentro siempre estuvo luchando por seguir siendo ella misma. Porque si algo nos enseñó Groenlandia desde los 10 primeros pueblos que caminaron el borde del mundo, pasando por la resistencia inuit, la llegada nórdica, la colonización, la guerra y el juego de potencias, es que el peligro más grande no siempre es el frío. A veces es sentir que tu destino está en manos de otros. Y esa sensación duele, porque se parece demasiado a lo que muchos viven hoy. Trabajar duro, resistir, adaptarse, y aún así sentir que la vida te empuja, que el mundo decide, que tú solo aguantas. Pero aquí está la parte que cambia todo. Groenlandia no se define por lo que le hicieron, se define por lo que eligió sostener: su idioma, su identidad, su dignidad. Y ese es el punto donde esta historia deja de ser solo un país y se convierte en un espejo. Cuando entiendes tu historia, entiendes por qué te duele. Y cuando entiendes por qué te duele, aparece la salida. La solución no es negar el frío. La solución es aprender a caminar dentro de él con propósito. Así como Groenlandia pasó de ser territorio controlado a ganar voz, instituciones y camino propio, tú también puedes pasar de sobrevivir en automático a recuperar dirección. Ponle nombre a lo que te pesa, ordena lo que depende de ti y da el siguiente paso aunque sea pequeño. Porque la fuerza no nace cuando todo está fácil. Nace cuando decides seguir, incluso cuando el viento sopla en contra. Si esta historia te tocó, quédate con esta frase: la identidad no se mendiga, se construye. Y Groenlandia, con su hielo y su alma, nos lo recordó. Ahora dime algo en los comentarios. ¿En qué parte de la historia sentiste que Groenlandia se parecía más a tu propia vida? Y si quieres más historias completas contadas así, con verdad, emoción y sentido,
asegúrate de estar suscrito, porque este viaje apenas está comenzando. Y ahora que llegamos al final de la historia completa de Groenlandia, no quiero que esta historia se quede solo como un video más en tu día. Quiero que se quede como un mensaje. Sí se puede resistir, sí se puede recuperar la voz, sí se puede seguir. Antes de irte, haz dos cosas rápidas. 1. Verifica si estás suscrito al canal y activa la campanita, porque vienen más historias completas que te van a dejar con la cabeza llena de imágenes y el corazón lleno de sentido. 2. Comparte este video con alguien que esté pasando un momento difícil o que ame la historia, porque a veces una historia llega justo cuando alguien necesita fuerza. Y para cerrar, déjame un último comentario aquí abajo. Escribe: el hielo no me detiene. Repito, el hielo no me detiene. Ese comentario ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas. Nos vemos en el próximo video, porque la historia no termina aquí.